En una tierra llamada Israel vivía un profeta llamado Samuel, un hombre que escuchaba la voz de Dios con atención y obedecía todo lo que él le decía. Samuel no era como los demás. Desde pequeño había servido en el templo y había aprendido a conocer a Dios como a un amigo cercano. Su cabello canoso y su túnica sencilla mostraban que no era un rey ni un guerrero, pero todos lo respetaban porque Dios hablaba a través de él. Israel tenía un rey llamado Saúl, que había sido elegido por Dios mismo. Era alto, fuerte y apuesto, un líder que parecía ideal para gobernar al pueblo. Samuel había ungido a Saúl con aceite, como señal de que Dios lo había escogido. Al principio Saúl obedecía a Dios, pero con el tiempo su corazón comenzó a llenarse de orgullo. Empezó a hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir las instrucciones que Dios le daba por medio de Samuel. Y todos los días, Samuel visitaba diferentes pueblos, guiando al pueblo y hablando con Dios. A veces volvía al lugar donde vivía Saúl y le recordaba que debía obedecer a Dios con todo su corazón. Pero cada vez que Samuel lo veía, notaba que el rey estaba cambiando. Ya no escuchaba y tomaba decisiones que alejaban al pueblo del camino correcto. Samuel se sentía triste, como cuando ves a un amigo hacer cosas malas y no puedes hacer nada para detenerlo. Un día, Dios le dio a Saúl una tarea muy importante. Debía destruir todo lo que pertenecía a un pueblo enemigo que había sido muy cruel con Israel. Dios fue claro: no debían quedarse con nada, ni personas, ni animales. Pero Saúl, al ver los animales más gorditos y al rey enemigo, decidió desobedecer. Esto puede servir más adelante, pensó, y dejó vivir al rey, y se guardó lo mejor del ganado. Cuando Samuel escuchó lo que Saúl había hecho, su corazón se quebró. Esa noche no pudo dormir y pasó horas llorando y hablando con Dios. ¿Cómo era posible que Saúl, a quien él había ungido con tanto amor, hubiera desobedecido así? Al día siguiente, Samuel fue a confrontarlo, con pasos pesados y el alma dolida. Saúl trató de justificarse, diciendo que había guardado lo mejor para ofrecerlo a Dios, pero Samuel le explicó que obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Fue entonces cuando Dios le dijo a Samuel algo muy difícil: «He rechazado a Saúl como rey». Las palabras cayeron como una piedra en su corazón. Samuel lloró tanto que parecía que su corazón no podía más. Amaba a Saúl como a un hijo, y la tristeza se notaba en sus ojos cada vez que alguien hablaba del rey. Los días pasaron, y Samuel no dejaba de llorar por Saúl. Sentía que todo había terminado mal, como si no hubiera esperanza para Israel. Se alejaba de todos y oraba en silencio. Pero entonces Dios lo sorprendió con una nueva misión. Le dijo: «¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? Ve a la casa de Isaí en Belén, porque he escogido a uno de sus hijos para que sea rey». Samuel no entendía del todo, pero obedeció. Se puso su capa, llenó su cuerno de aceite y salió de viaje hacia Belén. Al llegar, los ancianos del pueblo se asustaron, pero él los tranquilizó. «He venido en paz para ofrecer sacrificios al Señor», les dijo. Luego pidió ver a los hijos de Isaí. El primero en llegar fue Eliab, alto y fuerte. Samuel pensó: «Este debe ser el nuevo rey». Pero Dios le dijo: «No mires su apariencia ni su estatura. Yo no miro lo que el hombre mira. El hombre se fija en lo exterior, pero yo miro el corazón». Uno por uno, los hijos de Isaí fueron pasando, y Dios rechazó a todos. Samuel se confundió. ¿Acaso se había equivocado de familia? Entonces preguntó: «¿No tienes otro hijo?». Isaí respondió: «Queda el más joven, está cuidando las ovejas». Cuando mandaron a llamar a David,
entró un joven de ojos brillantes y sonrisa honesta. En cuanto lo vio, Dios le dijo: «Ese es, úngelo». Samuel se acercó a David con su cuerno de aceite, y en ese momento tan sencillo y silencioso, Dios hizo algo increíble. En presencia de sus hermanos, David fue ungido como futuro rey. Nadie lo esperaba, ni sus hermanos, ni Isaí, ni siquiera Samuel. El niño que cuidaba ovejas ahora era el elegido de Dios. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder, y aunque todavía no era rey oficialmente, Dios ya estaba preparando su corazón. Samuel sintió que su tristeza se transformaba en esperanza. Ya no lloraba por lo que se había perdido, sino que se emocionaba por lo que Dios estaba haciendo nuevo. El dolor por Saúl seguía allí, pero ahora su corazón se llenaba de alegría al ver a David. Mientras tanto, Saúl comenzó a cambiar. El Espíritu del Señor se apartó de él y su corazón se oscureció. A veces se sentía triste sin saber por qué y nada lo calmaba, pero Dios, en su sabiduría, ya estaba formando a David, un joven con un corazón obediente, valiente y humilde. Samuel, al ver todo esto, comprendió que los planes de Dios son más grandes que nuestros errores o tristezas. Samuel regresó a su hogar con un nuevo brillo en sus ojos. Aunque no volvió a ver a Saúl, su corazón estaba tranquilo. Había cumplido la voluntad de Dios y había visto con sus propios ojos cómo Él no se rinde, sino que renueva sus promesas en medio del dolor. Ya no lloraba más como antes, porque ahora entendía que Dios tenía un plan más hermoso de lo que él imaginaba. David siguió cuidando ovejas, pero con un nuevo propósito en su corazón. A veces cantaba salmos bajo las estrellas, otras veces tocaba su arpa con dulzura. Dios lo estaba preparando para cosas grandes y nadie lo sabía, excepto Samuel y su familia. Lo que parecía una simple unción en un día cualquiera, en realidad era el comienzo de una nueva etapa para todo Israel. Con el tiempo, David se convertiría en uno de los reyes más importantes y queridos del pueblo. Pero todo empezó con una lágrima, una obediencia y una sorpresa divina. Y Samuel, el profeta que lloró, se convirtió en el testigo del nuevo comienzo que Dios había preparado. A veces nos sentimos tristes cuando las cosas no salen como esperábamos. Podemos llorar como Samuel cuando alguien que amamos se aleja del camino correcto. Pero esta historia nos enseña que Dios nunca se queda en el pasado. Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos, y tiene un plan perfecto para cada momento difícil. Dios no mira si somos grandes o pequeños, fuertes o débiles. Él mira nuestro corazón. Por eso eligió a David, un joven pastor que amaba a Dios en secreto. Y así como sorprendió a Samuel, también puede sorprendernos a nosotros si confiamos y obedecemos como Él lo hizo. Érase una vez, en una tierra llamada Canaán, vivía un joven llamado José. Era uno de los 12 hijos de Jacob, pero había algo especial en él. Era el hijo favorito de su padre, quien le regaló una túnica de muchos colores que brillaba con cada paso que daba. José era un muchacho bondadoso, con ojos curiosos y un corazón lleno de sueños. Sus hermanos, sin embargo, no compartían ese cariño. Les molestaba que su padre lo tratara diferente y aún más que José hablara de sueños en los que él parecía ser importante. Y todos los días, mientras sus hermanos trabajaban cuidando los rebaños, José se quedaba cerca de casa,
o los visitaba para llevar noticias a su padre. Cuando dormía tenía sueños que no eran comunes. En uno de ellos vio manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Al contarlos, sus hermanos se sintieron heridos y envidiosos. «¿Acaso vas a gobernarnos?», decían con enojo, mientras guardaban ese rencor en sus corazones. A pesar de la tensión, José seguía soñando, sin saber que esos sueños eran parte de un gran plan. Mientras sus hermanos lo veían como un soñador arrogante, Dios lo veía como un instrumento para salvar a muchos. José, con apenas 17 años, no entendía todo lo que vendría, pero su corazón se mantenía firme en la esperanza que esos sueños le daban, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hasta que un día, su padre le pidió que fuera a buscar a sus hermanos al campo, donde pastoreaban lejos de casa. José, como siempre obediente, se puso su túnica y partió sin saber lo que le esperaba. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, se llenaron de odio. «Ahí viene el soñador», dijeron, y tramaron hacerle daño. Uno de ellos, Rubén, intentó salvarlo, pero al final lo echaron a un pozo seco y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Mientras los camellos avanzaban por el desierto, José miraba hacia atrás, sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Su túnica colorida, símbolo del amor de su padre, fue manchada con sangre de cabra para hacer creer que una fiera lo había devorado. Jacob, al recibir la túnica, lloró desconsoladamente, pensando que su hijo había muerto, mientras José, lejos de su hogar, era llevado a una tierra extraña. En Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aunque su mundo se había derrumbado, José no dejó de confiar en Dios. En esa gran casa egipcia, aprendió a trabajar con esmero, ganándose la confianza de su amo. Pero una nueva prueba vendría cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel, a pesar de ser inocente. Y por eso, José pasó años en una prisión oscura y fría, donde muchos habrían perdido la esperanza. Sin embargo, él no se quejaba. Ayudaba a los demás prisioneros y el jefe de la cárcel le dio responsabilidades. Un día, llegaron 2 sirvientes del faraón, el copero principal, que servía la bebida al rey, y el panadero, que preparaba sus alimentos. Ambos habían ofendido al faraón y ahora compartían celda con José. Una noche, cada uno tuvo un sueño muy extraño, y al despertar, estaban preocupados por no entender su significado. Cuando José los vio tristes, les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron sus sueños, y José les explicó que solo Dios podía dar la interpretación. El copero contó primero: «En mi sueño, vi una vid con 3 ramas. Brotaron flores y maduraron uvas. Yo exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba en su mano». José sonrió y le dijo: «Eso significa que en 3 días el faraón te devolverá tu puesto y volverás a servirle como antes». El copero se llenó de esperanza. Luego habló el panadero: «En mi sueño llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había pasteles para el faraón, pero las aves venían y se los comían». José se puso serio y respondió: «Tu sueño también significa 3 días, pero en tu caso, el faraón te quitará la vida y colgará tu cuerpo, y las aves comerán de ti». Y así sucedió. 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y restauró al copero a su cargo, pero al panadero lo ejecutó, tal como José lo había dicho. A pesar de eso, el copero se olvidó de José, quien permaneció en la cárcel, esperando que algún día alguien recordara lo que había hecho. Entonces, una mañana,
El faraón tuvo sueños tan inquietantes que ningún sabio pudo explicarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Lo sacaron rápidamente de la cárcel, lo bañaron y lo llevaron ante el rey. José, con humildad, dijo: «No soy yo, es Dios quien da la interpretación». Y así, con la guía divina, explicó los sueños del faraón. Vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Finalmente, el faraón reconoció la sabiduría de José y lo puso como gobernador de todo Egipto, el segundo más poderoso después de él. Vestido con ropas finas y con un anillo real en su mano, José supervisó la recolección de alimentos durante los años buenos y preparó al país para los años de hambre. Cuando la sequía llegó, gente de muchas naciones vino a Egipto a comprar comida, porque solo allí había provisiones gracias a la planificación de José. Entre esa multitud llegaron sus hermanos, los mismos que años antes lo habían vendido, pero no lo reconocieron. Ahora José hablaba en egipcio, usaba ropa de nobleza y tenía una apariencia muy distinta. Aunque su corazón latía con fuerza al verlos, decidió no revelar aún quién era. Quería saber si sus corazones habían cambiado. Les habló con firmeza, los acusó de ser espías y les puso una prueba. Si decían tener otro hermano menor, debían traerlo para demostrar su historia. Mientras tanto, dejó a Simeón en la cárcel como garantía y los envió con comida a casa. Cuando regresaron con Benjamín, el hermano más pequeño, José sintió un gran nudo en la garganta. Lo vio sano y querido, como él había sido años atrás. Entonces preparó una gran comida para ellos y los trató con bondad. Pero aún no era el momento de rebelarse. Quiso hacer una última prueba. Mandó que escondieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Al poco de partir, los detuvo y acusó a Benjamín de robar. Esta vez, sus hermanos no lo abandonaron. En lugar de eso, Judá se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín. José no pudo contener más sus lágrimas. Esa decisión demostraba que sus hermanos habían cambiado. Donde antes hubo traición, ahora había amor y sacrificio. Y desde ese día, después de la gran prueba con la copa, José ya no pudo guardar más su secreto. Se apartó de todos para llorar y luego regresó con el rostro empapado en lágrimas. Con voz temblorosa les dijo: «Soy yo, José, su hermano. ¿Está vivo mi padre?». Sus hermanos se quedaron sin palabras, llenos de miedo y asombro, pero José no estaba enojado. Los abrazó uno por uno y les dijo: «Dios me envió antes que ustedes para salvar muchas vidas». El perdón llenó el aire, como una lluvia que limpia el corazón. En ese momento, el dolor del pasado comenzó a sanar. José les pidió que regresaran rápido a Canaán y trajeran a su padre Jacob. Les dio carros, provisiones y ropas nuevas. También les advirtió que no pelearan en el camino. Cuando llegaron a casa, le contaron a su padre la noticia más increíble: José está vivo. Es el gobernador de Egipto. Al principio Jacob no les creyó, pero cuando vio los carros y escuchó todos los detalles, su espíritu revivió. Lleno de emoción y fe, Jacob dijo: «Basta, mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir». Entonces, Jacob emprendió el viaje con toda su familia. Antes de cruzar a Egipto, ofreció sacrificios a Dios en Beerseba. Allí, Dios le habló en un sueño y le dijo que no tuviera miedo, que Él lo acompañaría. Al llegar, José fue corriendo a recibirlo. Al ver a su padre, se lanzó sobre su cuello y lloró largo tiempo. Jacob, conmovido, dijo: «Ahora puedo morir tranquilo porque he visto a mi hijo». La familia se estableció en la región de Gosén, donde fueron bien cuidados y vivieron en paz. Así, lo que comenzó como una historia de dolor
se transformó en una historia de reencuentro y bendición. La moraleja de la historia de José es que, aunque pasemos por momentos difíciles, traiciones o tristezas, Dios siempre está con nosotros y tiene un plan bueno, incluso cuando no lo entendemos. José fue rechazado por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en la cárcel, pero nunca dejó de confiar, y por su fe, Dios lo usó para salvar a muchas personas. Cuando alguien nos trate mal, o cuando algo no salga como queremos, recordemos a José. Él no buscó venganza, sino que eligió el perdón. A veces nuestros sueños tardan en cumplirse, pero si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, Él abrirá puertas donde no hay camino. Los niños pueden aprender de José a ser valientes, a tener esperanza y a perdonar. Así como Dios usó a José para bendecir a otros, también puede usar a cada uno de nosotros si le entregamos nuestros sueños y caminamos con fe.